Debemos devolver a las palabras su correcto significado. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hacer un vídeo sobre la dictadura. Quiero explicar un poco qué es la dictadura, cuál era el concepto antiguo que tenían los antiguos de la dictadura y cuál ha sido el concepto en moderno de la misma. Pero antes quería hacer hincapié un poco en la corrupción del lenguaje, porque, por ejemplo, hoy en día a cualquier cosa le llaman comunismo, a cualquier cosa le llaman fascismo, a cualquier cosa le llaman dictadura y esa no es la realidad. Fijaos, hace unos años Antonio García Trevijano reunió a un grupo de personas, de expertos en el lenguaje en Santo Domingo de la Calzada para hablar de la corrupción del lenguaje. Se centró sobre todo en cómo el consenso de la partidocracia española actual había corrompido palabras y por tanto conceptos como democracia, sin ir más lejos, como representación política, como la propia dictadura, y debíamos quitar toda esa paja y devolverle a las palabras su correcto significado para poder entender mejor la realidad. Y es lo que decía, fijaos, todos los días leemos en periódicos, en columnas de opinión, escuchamos en la radio, leemos por internet, en el antiguo Twitter, en Facebook, etcétera, la palabra dictadura. Y dice, bueno, Maduro es un dictador, Putin es un dictador, Cuba es una dictadura, Venezuela es una dictadura, Bruselas es una dictadura, Sánchez va para dictador, etcétera. Titulares, ¿verdad? Para que cliquemos, caigamos en que luego no nos explican realmente nada. Bien, entonces quiero hacer este breve vídeo para explicar un poco, precisamente, devolverle a la palabra dictadura su correcto significado. La dictadura, como tal, aparece en la antigua Roma. Todo en los anales romanos, etcétera. Los autores podemos ver que escriben sobre la dictadura, refiriéndose a ella como una magistratura más. Es decir, no era algo. Bueno, su aplicación generalmente era extraordinaria por cuanto no era habitual en el tiempo, no era regular, como sí podía ser la magistratura del consulado. Insisto, era una magistratura más, como podía ser el ser cónsul, como podía ser el tribuno de la plebe, etcétera, etcétera. Pero era una magistratura que solo se ponía en concurso cuando había situaciones de excepcionalidad. Por ejemplo, ante la guerra, cuando se afrontaba una situación, por ejemplo, las guerras de Cartago, que fueron durísimas para Roma, pues se recurrió a la institución de la dictadura, o en épocas de revueltas populares, en crisis dentro de la civis, etcétera, etcétera. Generalmente esta magistratura, el dictador, de alguna forma, que era elegido por el Senado romano, generalmente se elegía a una persona a un potentado, ¿no? Que pudiera reunir un gran poder militar, a las legiones, para poner situación mano militaria a este tipo de situaciones excepcionales. Y vemos que, pero ojo, la magistratura no era indefinida, si no se hubiera convertido en dictaduras vitalicias, un poco lo que luego va a hacer de César y, en cierta forma, la excusa por la que Bruto y otros conspiradores pues le asesinan a puñaladas en el Senado. Pero bien, como digo, la magistratura estaba reglada, estaba regulada, tenía una duración de 6 meses, generalmente eso no se cumplía, se utilizaba o de alguna forma, el dictador hacía uso de esos plenos poderes, preponderantemente el militar, mientras duraba el problema de excepcionalidad. Este es un poco el concepto antiguo de dictadura. Luego, ya modernamente, si se me permite la expresión, por ejemplo, leemos la palabra dictadura aparece por ejemplo, en Marx, ¿no? La dictadura del proletariado. Ya el significado ha ido cambiando. Aquí está metido dentro de la dialéctica de lucha de clases, etcétera. En fin, pero ya se ha abandonado el concepto de la antigua magistratura y va tomando otras connotaciones. Pero claro, hoy en día, ¿qué es una dictadura? Porque claro, dicen, Maduro es un dictador, Putin es un dictador, Rusia es una dictadura, Venezuela es una dictadura, Cuba es una dictadura, Bruselas es una dictadura, Pedro Sánchez va para dictador. Y aquí todo vale, ¿no? Es como cuando a uno le dicen fascista, ¿no? Es decir, por ejemplo, hoy en día, ya dedicaremos un vídeo, si queréis, al fascismo, a su concepto y a su evolución. Pero hoy, si opinas diferente a otra persona en un debate y una persona que no quiera debatir contigo, no quiera establecer un diálogo sincero, te va a llamar, te dice fascista y bueno, pues nada, venga, pues todos fascistas.
Pero insisto, hay que devolverle el significado a la palabra. Podemos definir la dictadura en los tiempos modernos como el momento en el que los clásicos tres poderes del Estado, el ejecutivo, legislativo y judicial, emanan de una persona, de un partido e incluso de una cámara legislativa. Y la gente dirá, bueno, una cámara legislativa y dictadura, qué extraño, ¿no? Sí, sí, bueno, es más, cuando no hay separación de poderes, una cámara legislativa puede erigirse como una dictadura terrible. Todos en nuestro imaginario tenemos la dictadura, lo asociamos, pues eso, a que no te dejen hablar, no te dejen reunirte, te den palos, en fin, cosas, el imaginario común, ¿no? Que hemos ido de alguna forma bebiendo, muchas veces equivocado. Pero bueno, hoy en día en España hay censura. Hoy en día si protestas y no vas por los cauces oficialistas, te dan de palos. Incluso por hacer canciones de rap, te meten a la cárcel. Por tanto, decidme un poco en qué se diferencia la dictadura pura de esto, de esta corrupta partidocracia. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa. Efectivamente, una dictadura puede ser personal, caudillista, por ejemplo, Franco es el paradigma que tenía el Consejo. Generalmente los dictadores que se erigen en gobernantes intentan legitimarse, pues creando una especie primero de consejos, ¿verdad? De aparato alrededor de ellos, y de vez en cuando pues haciendo una serie de plebiscitos. Sí, sí, claro, efectivamente, durante la época de Franco también se votaba, no había, a ver, y era una dictadura. Es decir, por tanto, la votación, no la elección, ojo, la votación no define la democracia. Pero bueno, ese es otro tema también. Vemos dictadores personalistas como Franco, Mussolini o Hitler, por ejemplo, para poner los tres clásicos ejemplos que se ponen en historiografía en Europa, pero vemos que están, ellos, claro, también tienen, por ejemplo, el Gran Consejo Fascista, rodea a Mussolini, Franco tiene el Consejo del Reino, le propone, ¿verdad? Por ejemplo, para nombrar presidente del gobierno en el tardofranquismo, el Consejo le propone tres personas y luego le elige, pero bueno, al fin y al cabo, era la voluntad del dictador lo que el resto hacía y aplaudía. No hay más que ver esas ovaciones, ¿verdad?, en las Cortes sin ningún tipo de oposición, ¿no? Dentro de las propias familias del régimen. Y también, aparte de las dictaduras unipersonalistas, tenemos las dictaduras de partido. Bien es cierto que dentro de las dictaduras de partido, como puede ser el Soviet en el Partido Comunista de la Unión Soviética en Rusia, es otro ejemplo paradigmático. Por ejemplo, empieza siendo una dictadura de partido, ¿verdad? A partir de la Revolución de Octubre, con Lenin a la cabeza, aunque Lenin, como vemos, nadie puede negar el poder personal que tenía dentro del partido. Pero bueno, el Politburó, el Apartchik, hablando en términos soviéticos, pues de alguna forma tenía peso, contrapesaba un poco la voluntad la exclusiva y descarnada voluntad del líder. Pero vemos que luego surge el personalismo dentro del partido, como es Stalin, ¿no? Stalin hace un culto a la personalidad, hace una dictadura personalista mediante, como bueno, todos lo sabemos, ¿no? Mediante las famosas purgas. Por eso vemos en este otro tipo de dictaduras, lo vemos en Cuba también, después de Fidel, vino Raúl Castro, pues pasamos de un personalismo muy fuerte, el de Fidel, llevando las riendas de Cuba, algo más, un poco más, una dictadura, sí, la de Raúl, pero de alguna manera, como no tenía ese prestigio que tenía Fidel, no tenía esa autoritas, pues un poco más débil, un poco más suave, más contando con lo que era el Partido Comunista de Cuba. Y ahora vemos con Díaz-Canel, donde intenta, siempre el jefe del partido, el jefe que controla todos los resortes, va a intentar erigirse en dictador personalista, pero vemos que cómo oscilan, ¿verdad?, en estos tipos de regímenes la dictadura desde el personalismo hasta el corporativismo de partido, ¿no?, de alguna manera. Y luego está el tercer tipo de dictadura, la tercera forma en la que podemos ver una dictadura, que es, por ejemplo, la dictadura de una asamblea. Y ejemplo paradigmático, el de Robespierre. Robespierre, si no recuerdo mal, era la convención francesa, se hace de dueño señor de la Asamblea Legislativa
y gobierna mediante la llamada, pues no dejan de ser de una dictadura de los consejos, o perdón, una dictadura de comités, comités de salud pública, por ejemplo, el más paradigmático, y mediante cómo se ponía en práctica esta forma de gobierno, pues mediante la guillotina y el terror, hasta que al final lo decapitan a él, y luego, ojo, viene viene el consenso de Termidor, que es un poco el reflejo originario de la colusión de finanzas y de otros poderes que estamos viendo cómo arruinan las actuales partidocracias, en concreto a España, ¿no? Es, dijéramos, su predecesor. Por tanto, vemos como por ejemplo, también en la propia Asamblea Francesa, el cuerpo legislativo, de ahí emana una de las leyes más terroríficas que haya ideado mente humana, que es la ley de sospechosos. Pero bueno, eso ya es otra historia que si queréis os comentaré más detenidamente otro día. Pero en fin, me refiero que antiguamente magistratura, la dictadura. Hoy en día, cuando los tres poderes clásicos, ejecutivo, legislativo y judicial, emanan o están en manos, emanar y estar en manos, como veis, la similitud de las palabras, de una sola persona, de un partido político o de incluso de una asamblea legislativa. Bueno, queridos amigos, quería hacer con este breve vídeo aclarar un poco la cuestión de la dictadura. Si os ha gustado, le dais like. Si queréis que haga más programas de este tipo aclaratorios, pues insisto, me lo ponéis en los comentarios. Y si os gusta la temática de mi canal, pues le dais, mejor dicho, os suscribís para que yo pueda seguir haciendo, para que me dais ánimos, ¿verdad? Sin ningún tipo de lucro para seguir haciendo más vídeos como este. Pero siempre recordad, libertad constituyente ya.